buen día a todos. Hoy vamos a aprender a encontrar las componentes de un vector en dos dimensiones. Hay que recordar un poquito que en física trabajamos principalmente con dos tipos de cantidades, los llamados escalares y los llamados vectoriales. El tema de las cantidades escalares no nos concierne el día de hoy. Hoy vamos a platicar de los vectores. Los vectores son esas cantidades en física que requieren, además de una magnitud, requieren una dirección y un sentido para especificarse. Ejemplos de estas cantidades, pues está la fuerza, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento principalmente, puesto que son los con los que hemos platicado, con los que hemos trabajado. Una de las principales cosas que debemos de aprender a hacer con los vectores es a descomponerlos, o mejor dicho, a encontrar sus componentes. Y eso vamos a aprender el día de hoy. Pero nada más lo vamos a hacer en dos dimensiones. Más adelante lo haremos en tres. Para poder trabajar con las componentes de un vector en dos dimensiones, en física los representamos a través de flechas. Entonces, nosotros trazamos nuestro plano cartesiano y mediante flecha representamos a los vectores. A este vector lo voy a llamar un vector A. Cuando trabajamos, por ejemplo, con fuerzas, pues a ese vector le llamamos F. Cuando trabajamos con velocidades, pues a ese vector le llamamos V, etc. Ahorita no es relevante el nombre. Vamos a aprender, pues, a encontrar las componentes de este vector A. Para ello, nosotros necesitamos saber la magnitud de A y necesitamos saber el ángulo que hace, en este caso, con el eje de las X, al cual ahorita le vamos a llamar teta. Ese ángulo y esa magnitud del vector, pues a partir de ahí yo puedo encontrar sus componentes. ¿Cómo? Nótese que se está formando un triángulo rectángulo entre el vector, la componente en X y la componente en Y del vector. Por definición, la componente en X sería la sombra que se hace con el eje de las X y la componente en Y sería la sombra que se hace con el eje de las Y. Entonces, este triángulo rectángulo que se forma, con él podemos trabajar sin problema. Yo puedo trabajar con las funciones trigonométricas que conozco. Conozco la función seno de un ángulo. El seno de un ángulo, por definición, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo escribo eso a partir de aquí, pues nótese que tengo ángulo teta, el cateto opuesto es AY, mientras que la hipotenusa es A. Así es que si me olvido de esta situación intermedia, yo puedo despejar de aquí a Y. Simplemente tengo que pasar multiplicando para acá. Y así encontraría yo la componente en Y del vector A. Para encontrar la componente en X, pues me voy ahora con la función trigonométrica coseno del ángulo. El coseno del ángulo es, por definición, el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es AX entre la hipotenusa, que es A. Nuevamente, olvidándome de la situación intermedia. Este es A. Nuevamente, olvidándome de la situación intermedia, pasa multiplicando y entonces la componente en X pues estaría dada por A coseno del ángulo. Muy bien, lo que me permite poder expresar el vector A como lo que se conoce su forma rectangular. Esa forma me dice que ponga yo la componente en X, que en este caso es A coseno de teta, lo encontré aquí,
y yo especifique que S es la componente en X, poniendo un vector unitario Y. La gente que trabaja con vectores sabe que ese vector Y representa que yo estoy hablando del eje de las X. Y ponga la componente en Y a ese le escriba que estoy hablando del eje de las Y, escribiendo un vector unitario J. A esto que está escrito aquí se le conoce como la representación rectangular de un vector. Ahora bien, mediante esta y esta forma yo puedo saberme las componentes del vector si lo que conozco es su magnitud y su ángulo, o sea, su dirección. También tengo que acordarme que en el cuadrante 1, tanto X es positiva como Y es positiva. En el cuadrante 2, X es negativa y Y es positiva. En el cuadrante 3, ambas son negativas. Y en el cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. ¿Por qué tengo que tener en cuenta eso? Porque yo, cuando escriba la representación rectangular, necesito considerar eso poniendo los sentidos aquí. Este que está aquí, ambos son positivos porque yo representé al vector en el primer cuadrante. Si yo estuviera hablando, por ejemplo, del tercer cuadrante, yo tendría que poner negativo aquí y negativo acá. Muy bien. Esto me permite saber las componentes del vector cuando yo conozco su magnitud y conozco su ángulo. Pero también puedo encontrar lo contrario. También puede ser que yo lo que conozca sea las componentes del vector y lo que yo quiera saber sea su magnitud y su dirección. Cuando eso pasa, yo sigo trabajando con ese triángulo rectángulo. Nada más que ahora, en ese, yo lo que conozco es este y es este. Y este es lo que quiero saber. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. Yo perfectamente sé que hay un teorema que me permite encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esa hipotenusa estaría dada por la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Y sabemos perfectamente que se llama teorema de Pitágoras. Muy bien, ahora, ya me sé la magnitud del vector porque es una hipotenusa. ¿Cómo le hago para saberme el ángulo? Pues para eso ocupo la función trigonométrica que no he trabajado aquí. Recordemos que la función trigonométrica tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, yo de aquí podría ver que el cateto opuesto es AY y el cateto adyacente es AX. Entonces, la tangente del ángulo sería AY entre AX. Y por supuesto, el ángulo estaría dado por lo que se llama la función inversa a la tangente de AY entre AX. Muy bien. Recapitulando pues, así encuentro yo la forma de, a partir de la magnitud y el ángulo, encuentro las componentes del vector y lo que me permite encontrar su forma rectangular. Y yo puedo saberme, a partir de las componentes del vector, su magnitud y su dirección, así. ¿Okay?
Eso es lo primero que tenemos que aprender de los vectores, sacar sus componentes en 2 dimensiones.